Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Digo buenas noches porque el mensaje va a llegar al público hispanohablante en otros continentes, allá en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. Y el mensaje de hoy se titula Alerta. ¿Qué hacer para no irse al infierno? Después de tantos años que he pasado en mi vida trabajando en la política con las ONG ambientalistas, una vida que llevaba antes de adulterio, de fornicación, de mentiras. En los últimos años he estudiado la palabra de Dios, la Santa Biblia, y he aprendido muchas cosas. Quiero decirles que Dios me ha dado sabiduría. Bueno, yo se la he pedido cada día. Humildemente de rodillas cada mañana le pido al Señor Todopoderoso que me dé sabiduría. De manera que he estado estudiando en los últimos años la palabra de Dios y he tomado a bien dirigirme al público hispanohablante en dar pequeñas conferencias. A través de pequeñas conferencias dar el mensaje bíblico, expandir el evangelio a donde sea posible. El tema de hoy se titula Alerta. ¿Qué hacer para no irse al infierno? Ese es el título. Repito, ¿qué hacer para no irse al infierno? Es un manual de vida que tenemos a nuestra disposición, la palabra de Dios, y allí encontramos todo, allí encontramos de todo. Y he tomado a bien hoy dirigirme con este mensaje. Así es que, de antemano, gracias por permitirme entrar a su intimidad, a sus habitaciones, a sus hogares. Para empezar el tema, voy a permitirme leerles Romanos 3:23. Dice, el apóstol Pablo nos dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido en pecado por la herencia de Adán y Eva. Ellos pecaron, no debieron haber pecado, no cumplieron el pacto que Dios les ordenó, pero pecaron. De manera que todos nacemos en pecado. Empieza diciendo el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado, todos nacemos pecadores. Pero vamos a ver en el transcurso de esta pequeña conferencia cuál es la llave, cuál es la salida para ser perdonados e ir a disfrutar de la gloria celestial. Vamos a ver la siguiente cita. Aquí vamos a ver dos ejemplos, dos personajes contemporáneos de Jesucristo allá en Israel. Vamos a ver a un fariseo y a un publicano. Los fariseos eran los miembros de una secta poderosa religiosa en los tiempos de Jesucristo, así como los saduceos, los herodianos, y habían los publicanos, los vistos de menos por la sociedad judía en ese tiempo. Dice en Lucas 18:11 al 13, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y es que el publicano estaba en otra esquina del templo, por allá orando silenciosamente. Sigue diciendo el fariseo, en el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana
doy diezmo de todo lo que gano. Y el versículo 13, vemos la diferencia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Observamos en el versículo 13 que el publicano muy humildemente, allá en un rincón, en una esquina del templo, sí reconocía que era pecador. En cambio, el fariseo nunca reconoció que era pecador, se creía perfecto. Dijo todas las cosas, que diezmaba, que ayunaba, que no era adúltero, que no era injusto, que no era ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos la manija de estos tres versículos bíblicos, la llave, el objetivo es ver cómo el publicano sí reconoció humildemente que era pecador y que no era digno ni de ver al cielo, dirigirse a Dios, porque sentía vergüenza. Muy humildemente dijo al final, sé propicio de mí, pecador, diciendo, soy pecador. Hemos puesto dos ejemplos de alguien que se creía perfecto ante Dios, un fariseo, y es que así eran. Si criticaron a Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, y lo criticaron e intentaron apedrearlo, matarlo, al final lo condenaron a muerte. Y la muerte lo crucificaron en un madero en contubernio con el antiguo imperio romano. Ahora vamos a ir viendo qué salidas hay para no irse al infierno. Qué citas importantes nos da la santa palabra de Dios para afianzarnos y mantenernos firmes en comunicación directa con Dios y ser realmente templo del Espíritu Santo. Dice en Hechos 3:19, este libro lo escribió un doctor que acompañó mucho tiempo al apóstol Pablo, el doctor Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas. Dice, así que, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice dos verbos importantes, arrepentirse y convertirse. ¿Qué es? Arrepentirse es reconocer que hemos andado en pecado, que nacimos en pecado, como decía en Romanos 3:23. Es arrepentirse, llegar a la conclusión que hemos nacido en pecado y que si no hacemos algo diferente, continuaremos hasta morir y no ganarse la ida al cielo. Luego el otro verbo es convertir. Por eso dice arrepentíos y convertíos. Convertío es aceptar a Jesucristo en su vida. Decirle bienvenido, Señor, a mi vida. Bienvenido, entra a mi corazón. Lléname de tu espíritu. Repito la cita, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Luego vemos Romanos 10:9-10. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, manifestarlo públicamente, reconocer, decirle a Dios, no sentir vergüenza. Por eso el apóstol allá en
En Romanos 1:16, más atrás de esta cita, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todos. Entonces, por eso en Romanos 10:9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Seguimos. Y a continuación está una cita bíblica que mucho cristiano evangélico se la conocen. Ha sido la más leída en las iglesias evangélicas en el mundo. Es Juan 3:16. Vean qué importante esta cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Hijo con H mayúscula, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una condición. Primero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a toda la población, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora viene la condición, la segunda parte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero aprovechar para decir, porque yo escucho en las noticias, veo la televisión cuando hay muertos y la religión tradicional le ha enseñado a la gente que con unos requisitos por ahí, misas o no sé, pagar cantidades de dinero, hacer cuantas cosas, romerías, no sé, esa persona va al cielo. Y andaba en drogas, andaba en adulterio, andaba en fornicación, robando, etcétera, etcétera. Pero le hacen unos requisitos que paga, por cierto, y dice que va al cielo. ¡Qué pena! A mí me da pesar cuando alguien muere y digo, lástima, no conoció al Señor Jesucristo. Aquí está la condición. Vamos a leer Juan 1:2 y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo he comentado con mucha gente en varios países y me dicen, todos somos hijos de Dios. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar ese asunto. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó. Por cierto, con enormes privilegios, con grandes privilegios. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero bueno, luego, yo me he dado cuenta a través de los estudios que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Veamos, y yo encontré esta cita bíblica en Juan 1:12. En el Evangelio de Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es a los que han aceptado al Señor Jesucristo en sus vidas. A los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. A los que le han dicho, Señor, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi corazón, mora en mi corazón. Luego dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos templo de Dios. Entonces es a las personas que aceptan, que humildemente han reconocido como aquel publicano que dijo que él era pecador. Y como una gran salida, dice, no, yo voy a buscar a Jesucristo. Voy a invitarlo que entre a mi corazón y voy a andar con Él toda la vida, porque Él dio promesas. Dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, aquí está una de las citas bíblicas clave para entender que quiénes son los hijos de Dios. Yo la repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 14:6. Y esta la dijo Jesucristo. Jesús le dijo,
al discípulo Felipe: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que no es así fácil que se va directo al cielo, directo a estar con Dios, con el Dios Padre, el Todopoderoso. Sino que por eso Dios hizo el último pacto con la humanidad. Fue dar a su Hijo unigénito, como leímos allá en Juan 3:16. Es el último pacto que Dios hizo con la humanidad, porque todos los anteriores pactos fueron violentados por el hombre. Dios no miente, Dios cumple su palabra. El hombre no ha cumplido. El primero fue con Adán y Eva. Lo violentaron, no obedecieron a Dios. Luego hizo pactos con Abraham, hizo pactos con Moisés, con los profetas, con el pueblo de Israel, y no los cumplieron. El último pacto, dijo el Señor, voy a hacer el último. Voy a dar a mi Hijo unigénito. En pocas palabras dijo, me voy a convertir en humano para sentir la vida de un humano. Eso fue lo que hizo Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Ya lo vamos a ver adelante. Entonces Jesucristo dijo que la única forma de ir al cielo a estar con Dios, con el Dios Padre, es Jesucristo. Conocer a Jesucristo, aceptar a Jesucristo en su vida, en su corazón. Por eso dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único intercedor entre Dios y la humanidad, Jesucristo. No hay santos, no hay vírgenes, no hay tales cosas. Es cuento que hemos escuchado, nos han enseñado desde hace 2000 años. Pero aquí nos damos cuenta, aquí está el misterio de Dios. Aquí nos damos cuenta cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, al Dios Padre, sino por mí. Está diciendo que Él es el único intercedor, que Él es el único medio para llegar al cielo a estar con Dios. ¿Cómo es eso de estar con Dios? Ya vamos a ver en otra conferencia que las almas no mueren, y las almas de los buenos, de los obedientes a Dios, están en el cielo, y las almas de los desobedientes, de los impíos, están en el infierno, un lugar allá abajo en la tierra. Entonces, repito, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vemos, siempre el apóstol Juan escribió, sabemos que escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 cartas y escribió el libro del Apocalipsis. Ese apóstol Juan, el discípulo que andaba de cerca con Jesucristo. Aquí nos da otra cita y dice, el que tiene al Hijo, con H mayúscula, se refiere a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso allá en Juan 10:10, el mismo apóstol escribió, dice que Satanás, el diablo, vino para destruir, para robar, para matar. Y dijo en esa ocasión, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. No solo dijo para que tengan vida, dijo también para que la tengan en abundancia. Eso lo dijo en Juan 10:10. Esto tiene que ver con esta cita que escribió el mismo apóstol, cuando dice el que tiene al Hijo, quiere decir el que tiene a Jesucristo en su vida, tiene la vida. No solo la vida temporaria, la vida temporal de acá, no, la vida eterna. Estar allá por los próximos 1000 años y después por la eternidad. Repito la cita bíblica, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, hay un subtítulo que yo me tomé a bien escribirlo y es remarcar, hacer énfasis en que Jesucristo es Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dicen miembros de otras religiones o sectas. Sectas como los testigos de Jehová, las otras religiones dicen, ¿cómo es eso que hay 3 dioses? Bueno, esos son los misterios de Dios. Está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo.
es la Trinidad. Difícil para otra gente entender esto. Es necesario adentrarse en el estudio de la palabra de Dios para conocer. Yo mismo me preguntaba, ¿cómo es eso que hay tres? Pero a través del estudio he ido aprendiendo. Jesucristo es Dios. Vamos a ver, solo me permito leerles dos citas bíblicas donde confirma que Jesucristo es Dios. Y esto lo dijo en Juan 8:58. Estaba predicando en medio de un público. Ya sabemos que habían fariseos y saduceos de otras sectas en ese tiempo. Jesús les dijo en plural, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo es el yo soy del Viejo Testamento. Recuerdo cuando Moisés le dijo a Dios, ¿y qué le digo al faraón que tú me mandas? Dile que el yo soy te manda, le dijo. Entonces Moisés le dijo al faraón, el Dios que me manda es el yo soy, el Dios del Viejo Testamento, el mismo Dios Padre Celestial. Entonces, en esta ocasión, hace 2000 años, Jesucristo le dijo al público, a los fariseos y saduceos que estaban por allí, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí hay un adverbio de tiempo, antes. El patriarca Abraham fue unos 3.000, 4.000 años antes, 3.500 años antes de Jesucristo. Pero Jesucristo lo confirmó, nos lo confirma. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso cuando la creación dice, hicimos, es el Dios Padre que trabajaba con el Dios Hijo. Aquí Dios, en Juan 8:58, Jesucristo confirma que Él es Dios. Cuando dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es el Dios del Viejo Testamento también. Ese es Jesucristo. Vamos a ver la otra cita bíblica que es clave para entender que Jesucristo es Dios. Por eso yo le voy a Jesucristo. Aunque otros tengan otros pensamientos, otras ideas, pero yo le voy a lo que dice la palabra de Dios. En esta ocasión le dijo a los fariseos también, yo y el Padre uno somos. Son dos citas bíblicas que lo identificaron como ser el Dios. Y eso fue veneno para los fariseos y saduceos contemporáneos de él. Intentaron apedrearlo, matarlo, hasta que al fin lo condenaron a muerte. Por eso, lo acusaron de blasfemo, porque él se decía ser Dios. Él decía llamarse ser Dios. Y lo confirmó. Yo y el Padre uno somos. Vean, qué cosas de la palabra de Dios. Cómo se encuentran estas citas bíblicas clave para conocer quién es el verdadero Dios. Ya venimos de ver de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Ahora quiero aprovechar para decirles que Dios es prudente. Dios es muy prudente. Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que está en todo lugar. Bien. Él pudo haber hecho al ser humano un robot dirigible, manejable, pero dijo no. No tiene sentido. Dijo, voy a hacer al hombre, al ser humano, a mi imagen y a mi semejanza. De tal manera que Dios creó al ser humano con libre albedrío, con pensamiento, con ideas, para pensar, para que conociera las leyes, los reglamentos, que conociera los derechos y los deberes, los derechos y las obligaciones. Bien pudo haber hecho al ser humano un robot que se dirige, que se maneja, pero no.
ese gran privilegio del ser humano que no ha reconocido el hombre es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Quiero aprovechar para decirles que ese es el odio de Satanás con la humanidad. Porque ni a él, que era un gran príncipe celestial allá, no tiene ese privilegio. Fue al ser humano que Dios hizo a su imagen y semejanza. Ese es uno de los odios de Satanás con la humanidad, que ha hecho tanto daño. El padre de la guerra, de las matanzas, de las masacres, del robo, la fornicación, de la mentira, del adulterio. Entonces, me permití escribir esto, hablar sobre ese asunto que Dios es prudente. Ya dije, hizo al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza. Ahora vamos a ver Apocalipsis 3:20. Vean qué educado, qué prudente Dios. Cuando Él es autónomo, tiene toda la autonomía, tiene todo el poder para decir, usted me va a obedecer y punto. Si Él es el creador, como quien hace una vasija de barro y le salió mala, la quiebra. Pero Dios es prudente. Por eso me permití incluir esta cita bíblica. Dios es prudente. Dios te explicó, nos dejó la ley. Esta es la magna ley, la magna carta para la humanidad. Aquí está el truco de la vida. Este es un manual de vida para el ser humano. La palabra de Dios, la Santa Biblia. Y retomando el tema, ¿qué quiere decir que Dios es prudente? Vamos a ver una cita, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Jesucristo allá en Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toca la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Del verbo entrar, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Vean qué cosa tan grande, qué maravilla. Qué maravilloso es esto. Dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Como quien dice, toco la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué privilegio! Bueno, yo le abrí la puerta y le dije, bienvenido Señor, bienvenido eres. Y cada vez que como y cada vez que me voy al trabajo, que me levanto, que voy a acostarme, gracias Señor. Gracias Padre Celestial. Aquí está. Por eso dije que Él es muy prudente. Él puede ordenarnos, Él puede hacernos robot y que todos le obedezcamos. Pero nos hizo con libre albedrío y dejó la ley establecida. La ley se compone de reglamentos, de estatutos, de artículos, para donde establece lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y de esta ley, de la palabra de Dios, emanan todas las leyes de la humanidad. El ser humano es el que se ha perdido. No cumple ni las leyes terrenales, se cruza en rojo el semáforo. Mucho peor cumplir con la palabra de Dios. Repito, Él es muy prudente. Por eso Él nos hace la invitación. Nos está haciendo la invitación, nos dice, hey, ábreme la puerta, yo voy a entrar a estar contigo. Es un privilegio tener a Dios en su casa, ¿no? Yo le dije, bienvenido Señor, y Él permanece en mi corazón. Dios, aparte de que nos hizo con libre albedrío, no nos hizo manejables, no nos hizo simples robots, nos hizo personas pensantes, con capacidad para pensar, con capacidad para reflexionar, con capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, con capacidad para decidir a dónde, qué camino tomar, el camino malo o el camino correcto. A pesar de todo eso, nos hace una exhortación. Dios nos hace una exhortación. Yo encontré una cita bíblica donde Él sigue haciendo la exhortación a la humanidad. Porque mucha gente anda perdida y sigue perdida. Y líderes religiosos
siguen perdiendo la gente, siguen descarriando la gente, orientándola por los malos caminos. Vamos a ver en una exhortación que Dios nos hace a través de la palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pedro. Dice en segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está claro? Empieza diciendo, el Señor no retarda su promesa. Promesa es que nos ha dado miles de promesas. Aquí están contempladas en la santa palabra de Dios. Y yo retomo la palabra de Dios. Yo le voy a la palabra de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Por eso él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta exhortación Dios nos promete que Él sigue esperando para que la gente se arrepienta y reconozca humildemente que es pecador, que nació en pecado, que no proceda, que no actúe como aquel fariseo que decía que era perfecto, sino que reconozca que es pecador y humildemente busque al Señor Jesucristo. Concluyo repitiendo esta cita bíblica. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias por haberme permitido entrar a la intimidad de sus hogares con este mensaje que yo espero les servirá de mucho. Y pásenlo, transmítanlo a otros, a parientes, a familiares, a amigos, que el mensaje lo conozca mucha gente. Quiero agradecer en este momento, primeramente al Dios Todopoderoso, que me ha permitido esta gran oportunidad, este gran privilegio de dirigirme al pueblo hispanohablante en todos los continentes. Gracias, Señor. Era un proyecto de hace que lo tenía planificado de hace meses. Hasta hoy había problemas técnicos, pero gracias al Señor me ha permitido encontrarme con el amigo Eric Aguileta, amigo mexicano, que él es el que maneja los controles allí y él conoce los asuntos técnicos y de informática, porque yo no conozco mucho de eso. Estoy como en carreta de bueyes en esos asuntos. Pero gracias a Eric Aguileta, mi amigo mexicano, que él me ha ayudado y esperamos mejorar la presentación de las próximas conferencias. Gracias, agradezco a mi esposa que me ha apoyado aquí en esta sala de estudio a ubicar los aparatos y todo eso. Nos veremos en la próxima. Están planificadas otras conferencias, como me permito anunciarles una, la guerra de las Biblias, el alma no muere y otras que están por ahí que he preparado. Muchas gracias. Que Dios me les bendiga grandemente y les siga guardando allí en sus hogares.